Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es competencia interespecífica. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. Bueno, para empezar este tema, tenemos que comprender qué es competencia y específicamente competencia en biología o competencia biológica. Y la literatura y el libro nos comenta que la competencia es un tipo de relación que se va a dar entre los seres vivos. Y en este caso se da como resultado de que estos dos seres vivos se adaptaron a la presencia uno del otro. Y por ende o por obvio, estas dos especies o estos seres vivos se encuentran viviendo dentro del mismo ecosistema. Vamos a ver que hay distintos tipos de relaciones biológicas en los ecosistemas. Entre ellas está la competencia, está el mutualismo, está el trabajo en conjunto, entre otras. Pero inicialmente ya tenemos que ver la competencia, porque nuestra unidad habla acerca de la depredación y cómo el proceso de la depredación se va a encargar de regular todos los ecosistemas. Entonces, en este caso, estamos comentando que la competencia es uno de los tantos tipos de relaciones biológicas que existen y se van a dar o se va a dar entre los seres vivos. Nos comenta que este tipo de interacción se va a dar por aquello de delimitar o por aquello de competir por el territorio, por el alimento, por agua o incluso también se genera competencia por las hembras fértiles que puedan dar continuidad a las especies. También esto entra dentro de la competencia, que la competencia en este caso lo hacen los machos, que era como lo comentábamos en el caso de la actividad del día de ayer. De eso nos hablaban, nos hacían una pregunta que si nada más los machos tendían a hacer competencia. No es así, también las hembras hacen competencia, pero normalmente cuando se habla acerca de la reproducción en la naturaleza son los hombres, o es el macho quien tiene que competir para ganarse a la hembra. Ahora, la competencia va a existir de dos formas. Una es la competencia intraespecífica y otra va a ser la competencia interespecífica, que es la que vamos a ver hoy. La competencia intraespecífica trata cuando una especie compite con otros seres vivos de su misma especie. Y para el caso de la competencia interespecífica, vamos a verlo un poquito más a fondo. Sabemos que la biología tiene muchas ramas y una de las ramas de la biología obviamente es la ecología. En este caso la ecología tiene una área que se llama ecología de poblaciones. Nosotros habíamos comentado todavía en clases presenciales que una población era un conjunto de seres vivos de la misma especie y que una comunidad era un conjunto de poblaciones. En este caso, la competencia interespecífica se va a enfocar en la comunidad. ¿Por qué? Porque nos dice que la competencia interespecífica es la interacción que se produce cuando individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos. Esto obviamente dentro de su ecosistema. Y ya habíamos comentado que eran ejemplos el alimento, el espacio donde vivir, la pareja con la cual reproducirse, en sinfín de cosas que aseguren a su especie o que aseguren que este ser vivo se pueda reproducir y pueda heredar su genética y puedan irse adaptando al ambiente. Cuando la competencia interespecífica favorece más a una especie que a otra, normalmente si la especie que está menos favorecida no encuentra una forma para adaptarse a su nuevo ambiente natural, entonces esta especie ya sabemos que estará condenada a la extinción. Y de esta manera la competencia interespecífica puede cambiar las poblaciones. Acuérdense que poblaciones dijimos que eran conjuntos de la misma especie. Puede cambiar las comunidades, que era el conjunto de distintas poblaciones. Y finalmente también puede ir modificando la evolución de las especies por la forma en la que estén interactuando, que era la que les comentaba. Si hay dos especies que están compitiendo por alimentarse de la misma planta, y si una especie es más grande que otra, es evidente que esta, que tiene mayor ventaja en tamaño, pues podría inclusive ir eliminando a las especies más pequeñas.
Entonces, si la especie que se ve desfavorecida no encuentra una forma de adaptarse a su nueva realidad, pues esta especie va a terminar extinguiéndose. Ahora, hay distintos tipos de competencia interespecífica y se manejan como mecanismos, que es la competencia por la explotación, que es la competencia por interferencia y que es la competencia evidente. En el primer caso, en la competencia por explotación, nos dice que esta va a suceder cuando una de las especies consume de manera más eficiente un recurso y por ello va a reducir la disponibilidad para el resto de las especies. El ejemplo más clásico que podemos encontrar aquí nos habla de los árboles, porque en un bosque, en un ecosistema natural de un bosque, quienes hayan tenido la oportunidad de conocer un bosque natural, si se fijan, normalmente todas las plantitas que se encuentran a nivel del suelo son muy pequeñas, a veces no tienen colores muy vistosos, su madera no es muy dura, o inclusive son plantas que tal vez no dan flores. ¿Esto a qué se debe? Porque si nosotros enfocamos a las plantas, ¿cuál sería el recurso más valioso por el cual pueden competir? Obviamente ese recurso es el sol, es la luz solar, porque sabemos que sin la luz solar las plantas no pueden hacer fotosíntesis. Entonces, es un único recurso, que es la luz solar, y todas las plantas tienen que competir por él. ¿Qué es lo que pasa? En los bosques naturales, los árboles tienden a crecer. Obviamente siempre van a crecer con el objetivo de alcanzar mayor cantidad de luz. ¿Qué es lo que pasa? El árbol que pueda crecer más alto y en el menor tiempo posible va a alcanzar a absorber mayor cantidad de luz solar porque se va a encontrar en la parte más alta, lo cual hace que todo su follaje dé sombra a la parte de abajo. Aquí ya se está dando una explotación del recurso de una manera más eficiente por parte de una planta que por otras. Pero aquí vemos también la característica básica que necesitan las especies que no saben explotar bien sus recursos. Tienen que adaptarse. Entonces, a pesar de que hay árboles que crecen muy altos y son capaces de absorber la mayor cantidad de la luz del sol porque tapan básicamente toda la parte superior del bosque, hay plantas que se adaptaron a vivir con menor cantidad de luz solar y por lo tanto pueden seguir creciendo debajo de la sombra de estos árboles. Las plantas se supieron adaptar tanto que inclusive ahora sabemos que tenemos plantas de sombra y plantas de sol directo. Y esto se dio como respuesta a ese tipo de competencias, donde una de las dos sabe explotar mejor sus recursos en el ecosistema en el que vive. Muy bien, entonces ahora tenemos la competencia por interferencia. Y nos dice que se va a producir cuando un individuo de una especie va a interferir directamente en la obtención de alimentos, en la búsqueda de un hábitat o en la facilidad de reproducirse de otra especie. Y lo puede hacer mediante mecanismos que se pueden considerar como agresivos o mediante otros tipos de asociaciones biológicas que miraremos más adelante. Pero aquí lo más importante es que estas especies van a asegurar a toda costa su alimentación, su reproducción y su hábitat donde viven. Un ejemplo muy conocido en biología es el caso de las esponjas de mar. Hay ciertas esponjas de mar que van a producir sustancias químicas que dispersan a cierto radio alrededor de ellas. ¿Qué es lo que va a hacer esa sustancia química? Básicamente impide que cualquier otro ser vivo se pueda ubicar en ese mismo suelo donde ya está. ¿Qué le va a dar? Le va a dar un área a su alrededor exclusiva para esta especie. Es decir, que como en esa área no va a tener ningún tipo de competencia, esa especie va a poder llevar a cabo su ciclo de vida de manera tranquila. No va a haber quien pueda consumir su alimento, no va a haber otra especie que se acerque y le comience a robar su espacio, y al estar sola en una distancia considerable, pues asegura totalmente su reproducción. ¿Qué es lo que pasa aquí?
nosotros comentábamos cuando vimos las características de los seres vivos que en los tipos de reproducción había reproducción sexual y reproducción asexual. La sexual es cuando se necesitan dos seres para procrear y la asexual es cuando únicamente se necesita un ser. Bueno, las esponjas de mar son asexuales, por lo tanto no necesitan tener a otro ser cerca de ella para poder procrear. Y finalmente tenemos la competencia evidente, que nos dice que se produce cuando dos o más especies de un mismo hábitat tienen un enemigo común, o el sentido contrario, cuando una presa tiene más de un depredador capaz de mermar su población. Por ejemplo, en la sabana africana vive el impala, que es este animalito que está aquí. El impala, normalmente su depredador más común son los leones. ¿Qué pasa? Que dependiendo de las poblaciones o de la zona geográfica donde esté el impala, puede también encontrarse con hienas manchadas. La hiena manchada también es un depredador del impala. En este caso es una competencia evidente que tanto el león como la hiena van a tratar de depredar al impala y podría parecer como una competencia por explotación, pero aquí lo que la diferencia es que tanto el león como la hiena manchada tienen otros recursos de que alimentarse. Hay más animales, pero por cuestiones poblacionales normalmente el impala tiene una población más alta. Y esta población se ve haciendo curvas de muchos individuos en su población, pocos individuos en su población, muchos individuos, porque su especie está regulada por la hiena y por el león. En el caso de la competencia por explotación, obviamente solo tenemos un recurso y ese recurso no va a variar. La luz solar no va a variar, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos. Entonces, estos son los tres tipos de competencia interespecíficas. Es parte con lo que abrimos toda la unidad de depredación. Próximamente vamos a ver los tipos de relaciones biológicas y la competencia intraespecífica. Eso es todo por el video de hoy. Me despido.